Yo siempre he creído en mi corazón que si venimos juntos en la unidad de la fe, creyendo que todas las cosas son posibles con Dios, entonces recibiremos algo de Él, estando claro en este lugar, en su casa. Y confío que mientras entramos al mensaje, esto sea algo importante, o que les ayude a ustedes. Anuncio también de que este es como el principio de una serie que estaré haciendo, así que si quieren terminarlo, estén aquí los servicios para que lo puedan entender, ya que después de que terminemos de enseñarlo, tendremos un mejor entendimiento de mejores cosas, las cuales Dios está preparando para estos últimos tiempos, para ese pueblo, ya que bueno, la serie que quiero trabajar con ustedes y con la ayuda de Dios es la relación concerniente al Hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado? Y ya lo mencioné anteriormente, de que si ustedes van y leen el Antiguo Testamento, encontrarán que es fácil de comprender. Trata de las personas, trata de aquellas personas que tenían su relación con Dios, cómo es que Dios los guiaba. Empezó con dos personas, Adán y Eva. Bueno, no lo hicieron muy bien y después las cosas no se pusieron mejor, y encontramos que llegaron a diferentes estados en el que Dios trató de trabajar con la humanidad, y encontramos que Él lo hizo incluso en un periodo de tiempo donde trató con el mundo. Pero después llegamos a este hombre que se llamaba Noé. Las cosas tenían que cambiar en ese tiempo, y pues Dios no se rindió con nosotros. Empezó algo nuevo. Encontramos a Noé, pero aún así con Noé las cosas no se pusieron mejor. Llegamos con Abraham. ¿Entienden lo que digo? Ha habido un movimiento y un progreso que Dios ha tratado en el tiempo y con propósito con nosotros, la humanidad. No era confuso, porque pues sabías quién era Gedeón y sabían quién es David y su llamado, pero después llegó un tiempo y las cosas cambiaron, y entonces hubo este nacimiento en Belén, y llegó una nueva persona, alguien que llegó a la humanidad y llevaba el nombre de Jesús. Y desde ese punto en adelante las personas empezaron a confundir, porque ahora, ¿quién es este ungido que está yendo y ministrando y predicando de un reino? ¿Quién es esta persona ungida que pone sus manos sobre los enfermos y son sanos, o incluso les habla a los demonios y los demonios huyen? ¿Quién es este? Y vino a ser complicado a la mente de las personas. ¿Este es un Dios? ¿O quién es este hombre? ¿Y qué es este poder que él tiene? Y después llegamos a este punto. Bueno, él fue a la cruz y murió en la cruz. Y ahora, ¿cuál es esa relación entonces conmigo? Esta serie entonces que empiezo el día de hoy para ministrarles es: ¿cuál es mi relación? ¿Y cómo es que yo tengo una relación? Porque la palabra de Dios dice esto, que Jesús habla y dice: yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que ahora tenemos una decisión de tomar y entendimientos que se nos ha dado para poder tener esta gran relación. Y empiezo con este mensaje fundamental para que podamos seguir más adelante en la serie, y esto es para la gloria de Dios. No mucho tiempo atrás hablé un poco de esto ya, pero el día de hoy va a ser algo que ya has escuchado, algo que no has escuchado aún, pero es importante poner estas fundaciones antes de que nosotros
ahora sí que encontremos ese mejor lugar para caminar con Dios a través de Cristo Jesús, quien dio su vida para que tuviéramos vida eterna. Así que quiero hablar de esta grandeza. Paremos un poco y admitamos algo primeramente sobre la parte de nuestras vidas, sea que fue mucho tiempo atrás o incluso tal vez ahora, y esto es que realmente vivíamos mal. Teníamos ahora sí que un pasado muy malo. Ahora sí que éramos pecadores porque más que nada no sabíamos realmente cómo vivir de otra manera. Se nos enseñó que era bien. Vivíamos como los demás, nuestros vecinos o como nuestros compañeros de trabajo. Y cuando vemos de cómo vivíamos, sabemos que no era bien. Usábamos el nombre del Señor en vano, incluso robábamos, o algunas personas incluso han matado, o incluso hay fornicación y toda esa lista del tipo de pecado que la humanidad ahora sí que empezó a realizar. Y es así como las personas empezaron a vivir. Incluso la Biblia o la palabra de Dios nos deja saber que dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que no importa quiénes somos, no importa qué es lo que pensamos de nosotros mismos, debemos de mirarnos. Si hemos venido a través de la salvación de Dios, entonces ahora somos diferentes, ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero si miramos atrás de donde venimos y de donde hemos salido, éramos, y yo era, y todos son pecadores. Era lo que éramos, era lo que fuimos, y ese era nuestro destino. Siendo pecadores, estando destituidos de la gloria de Dios. No parece ser que como un gran futuro para mí, ya que cuando pienso aquella separación que nos trajo o que nos separó de Dios, no podíamos ver su gloria, no podíamos ser parte de su gloria, la cual Dios dice en su palabra que Él había puesto cosas juntas para que nosotros viviéramos en un lugar de gloria, en una vida que era emocionante y feliz, levantándonos en la mañana y darnos cuenta que teníamos un futuro mejor, y que ese futuro era la vida eterna, y en la eternidad estaríamos en calles de oro con la gloria de Dios y en la presencia de Dios. Pero no iba a suceder porque habíamos fallado y éramos pecadores. Pero Dios, en su misericordia y gracia, no quiere que su creación, quien fue creado a su imagen para vivir su vida entera siendo como pecadores y siendo controlados por Satanás, ya que cuando Dios nos creó, ya que su palabra dice que hemos sido creados por Él hermosamente, Él tomó el esfuerzo de crear toda esta nueva creación a su imagen y semejanza. Y después caímos de esa gloria de Dios y todos caímos en ese lugar de pecado. Y Dios no podía permitir esto. Y Dios supo que tú y yo, aún así, éramos lo mejor de su creación. Pero estábamos bajo un control demoníaco, un control que no era, o un reino que no era el reino de Dios. Así que no había camino para la humanidad, porque la carne, el pecado, había sido ya condenado y solo podía ser redimido por el mismo tipo de carne que había fallado, el mismo tipo de carne y sangre que había fallado, ya que la carne o la sangre de un hombre o una mujer iba a tomar aquello mismo para redimir a aquellos, para calmar la condenación y el pecado. Y vemos en la palabra de Dios, y nos deja saber en 1 Corintios 15:39, y dice: no toda carne es la misma carne,
sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Ahora, sigamos esto cuidadosamente. Si el hombre y la mujer son aquellos que crearon su propio pecado, y vino a ser identificado como aquella iniquidad que nos separó del Creador, y no podíamos caminar en la gloria por la cual fuimos creados. Eso era lo que éramos. Y por un tiempo Dios permitió que la inocencia, ahora la inocencia es importante para remover la culpabilidad. La inocencia fue usada en la ley de Moisés para ofrecer sacrificio, que tenían que tomar a un cordero y ponerlo en el lugar santísimo para remover y poner a un lado su culpabilidad. De otra forma, ellos iban a morir en su pecado e iniquidad. Pero iba a tomar sangre. Y empezamos a darnos cuenta que no puedes tomar algo que ha pecado y tomar otra cosa para remover aquel pecado, ya que aquello que pecó tenía que tomar la misma semejanza de aquello que pecó para poder cubrir el pecado de nosotros, los que habíamos fallado. Este es nuestro mensaje el día de hoy. Y con esto ya dicho, espero que entiendan a dónde me dirijo. Pero aquí, en Hebreos 9:22 nos dice: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y esta es una ley. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es por eso que leemos en la palabra de Dios que antes de que Dios creara al hombre, el cordero fue inmolado. Ahora, no sabemos que no tomó lugar en ese lugar cuando se dijo, sino que 4000 años después llegó aquel que tenía el nombre del Señor Jesucristo y fue aquel que se le requirió de ofrecer su sangre justa. Cada pasaje en la Biblia lleva el tema de sangre. Del primer sacrificio que encontramos en el libro de Génesis, cuando Dios tuvo que cubrir a Adán y Eva con el cuero de los animales porque estaban desnudos, hasta el último cántico que hemos cantado en el libro de Apocalipsis, que en Apocalipsis 5:9, que dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Aleluya. Y así que vemos que incluso el resultado final de lo que somos y de lo que es la humanidad, viene una esperanza. Y esa esperanza es la sangre. La sangre que fue tomado de aquel justo, del Señor Jesucristo. La sangre de Jesús es aquello que amarra toda la escritura, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Está ese fluir que estuvo en la mente de Dios, que cuando Él creó al hombre a su imagen y semejanza, pero ellos habiendo fallado y caído de su gloria, Dios dijo: voy a hacer un camino para ustedes, y lo preparó para nosotros. No es como una doctrina que ya ha pasado de moda, no, sino que es el Evangelio, es el corazón de Dios, de que debe de haber aquello que nos cubra. La sangre de Jesucristo es aquello que nos cubre.
El día de hoy veremos lo que la salvación a través de la carne, a través de la sangre significa. ¿Por qué es esencial? ¿Y cómo es que nos cambia nuestras vidas? Mientras vamos en la palabra de Dios, una de las primeras cosas que nos damos cuenta, como ya hemos leído la escritura anteriormente, todos. Voltéate a alguien con el que está a tu lado. ¿Por qué estás muy callado el día de hoy? Ponle, incluso, él está hablando de ti, dile. Eso funcionó, ¿verdad? Me gusta hacer eso. ¿Y cuál es ese dicho? Que si tú apuntas con un dedo, pero debemos de tratar con esto nosotros, porque esto es importante. Debemos de tratar con esto, o hablar de esto. No, tal vez un año atrás, creo. Y saldré un poco del tema por un momento. Así que regresaré. Pero hace un año, mi esposa y yo nos invitaron para ir a México aquí con una familia de la iglesia. Y pues fuimos a México y tuvimos un buen tiempo. Pero una de las cosas que una de las personas que estaban con nosotros no los había visto antes y está el día de hoy aquí con nosotros. Así que es bueno de tenerte con nosotros y poder verte de nuevo, porque fuiste muy amable y tan hermosa cuando estábamos contigo. Ahora regreso a mi tema de darnos cuenta de que todos a veces pensamos que somos especiales, a veces pensamos que somos muy importantes, y claro que no hay duda de eso. Y sí, somos especiales, pero fuimos pecadores. Y tenemos que hablar de esto también. No importa quiénes somos el día de hoy. Y si somos aún pecadores el día de hoy, estamos bajo de aquella gloria que nos pertenece. Y esa gloria es la gloria de Dios, que trae paz y gozo a nosotros. Y esto nos pertenece, porque Él ya pagó el precio para que lo tuviéramos. Así que cuando vemos, es necesario que la sangre sea aplicada, ya que el pecado demanda algo. Incluso en el libro de Romanos 6:23 dice que el camino del pecado va a la muerte. Y aun cuando éramos pecadores nosotros, cada vez que hacemos lo incorrecto, estamos tomando a nosotros mismos es como un cheque de pago que se llama muerte. Se llama aquello que pagará lo que es la muerte. Y no estoy tanto a favor de esto, ya que a mí me gusta la vida. Me gusta disfrutar las cosas que son hermosas aquí. Pero cuando vemos la palabra de Dios, que nos dice que cuando somos pecadores, que la paga de ese pecado es la muerte. En el Antiguo Testamento, la sangre de los corderos y los machos cabríos reconocían que Dios estaba tratando de traer a las personas en un lugar donde aún así los podía bendecir y mostrar su gloria. Y la Biblia nos dice que aquella sangre que era ofrecida año por año, que ponía a un lado el pecado de las personas, era para que nos tratara de poner a un lado y no ir al infierno o al lago de fuego. Pero esos sacrificios eran sombras y apuntaban a un mayor sacrificio, como lo encontramos en el libro de Hebreos 10:4, que dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Era imposible. Así que
aunque lo hacían, aunque aquella sangre ponía a un lado nuestros pecados, aún estaban ahí para condenarnos. Aún tenían aquel poder para que la muerte cobrara nuestras vidas. Aún así, no importaba de la sangre de los toros o de los machos cabríos, aunque vivían bajo la regulación de la ley y se ofrecía aquellos sacrificios cuando lo tenían que hacer, no los excluía de la muerte, porque sus pecados no podían ser redimidos, solo eran puestos a un lado. Entonces Dios requirió sangre, porque la sangre representa la vida. En el libro de Levíticos, capítulo 17, versículo 11, dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar para vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Hace expiación, pero no remisión. En la ley, la sangre del animal no podía redimir, solo hacía expiación. Solo quitaba el pecado. Toma nuestras vidas. Entonces solo la vida a través o en la sangre es la que puede pagar el precio. ¿Entendieron? Cuando vemos el pecado que toma la vida, porque dice que la paga del pecado es muerte, solo la vida a través de la sangre puede pagar el precio para que ya no haya muerte. La muerte significa esto. No estoy hablando, cuando hablo de la muerte, no hablo en relación de cuando tú salgas o dejes este templo de carne en la tumba, porque pues sabes que nunca mueres, has sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Dios es eterno y tú también eres eterno. Así que tú vas a vivir en un lugar, tú tienes tu mente, tu alma, tu espíritu, la cual está hecha a la imagen y semejanza de Dios, lo cual es eterno también. Así que todos, cuando nacemos en este mundo, este bebé que veo aquí y allá, ahora es un bebé eterno. Y vivirá en algún lugar para siempre. Y necesitamos tratar y hablar de esto. Necesitamos darnos cuenta que esto es verdad, no importa qué. Así que empezamos a ver que el pecado empieza a tomar la vida, la cual ahí significa que tu alma eterna y espíritu eterno muere y tú mueres en tu pecado. Esto quiere decir que tu alma y espíritu, lo cual es eterno, no podrá heredar la vida eterna en los cielos, porque el pecado no puede entrar ahí. Entonces es crítico que tratemos con todo esto. Es crítico que lo comprendamos. Es crítico que sepamos quiénes somos y no pretendamos que somos alguien más, porque trataremos con quiénes somos. Y si aún somos pecadores, cuando ya hemos muerto, quiere decir que no vas a poder ir al cielo y eres separado de Dios para eternamente, y tienes otra persona con la que tratarás para siempre en la eternidad, llamado Satanás, el diablo, en el lago de fuego. Y es así como es. Debemos de hablar de esto también. Ahora miren lo que sucede aquí. Para mí es como una sala en la corte. Y como ya lo he dicho anteriormente, la humanidad es culpable. Y en el tiempo que estemos ahora sí que delante de la corte, delante del juez, ya que hemos reconocido por la palabra de Dios que el pecado es muerte, así que nuestra sentencia ya es la muerte. Pero Jesús, Él se levanta como nuestro abogado y dice: yo tomaré su lugar y su sangre, y mi sangre vendrá a ser aquel pago que cancelará la deuda. Y quiero que sepan que esto es como una corte que debemos de tratar el día de hoy, porque el día de hoy es nuestra visitación de Dios. El día de hoy es el día en el que tenemos que
preguntarnos a nosotros mismos, ¿quién soy yo? ¿Y dónde voy a ir? Porque quiero que sepan que hay suficiente poder en la sangre. Hay suficiente poder en aquella sangre, no importa lo que la persona haya hecho anteriormente. Tal vez pueden matar a 20 personas, pero si se arrepienten de sus pecados y de las cosas que han hecho, quiero que sepas que hay suficiente poder en la sangre para cubrir a alguien que ha matado incluso hasta 20 personas y remover aquel pecado de su vida. Porque quiero que sepas el día de hoy, por la palabra de Dios, que esta sangre es sin pecado o iniquidad, es pura y santa y es suficiente para cubrir lo que, no importa lo que una persona haya hecho en su vida, si vienen a Jesús y dejan que su sangre los cubra. Veo y esta sangre nos ha redimido. Primera de Pedro, capítulo 1, 18, 19. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados, dice, de vuestras vanas maneras de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, ya que no podemos comprarlo nosotros con algo que digamos, soy muy bueno para remover mi propio pecado o salirme de aquella iniquidad. Dice, porque no fuimos comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿qué es lo que esta sangre realmente hace en nosotros? Primeramente, no hay manera o otra manera de venir y tener nuestro pasado, las cosas que hemos hecho anteriormente, que se quiten, si no vemos o venimos y entendemos esto y nos damos cuenta de que hemos así como hemos vivido y esto es lo que he hecho en mi vida, pero ya no lo quiero hacer más, porque me doy cuenta que aquello que he hecho me separa de Dios y su paga es muerte en el infierno, y no quiero eso. Alguien con una buena mente no creo que escogería esto, ¿verdad? Entonces vemos en la palabra de Dios y dice que nos limpia la sangre, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Hijo de Dios, como de cordero sin mancha y sin contaminación, es la que nos limpia de todo, no de algunas cosas, no de cosas pequeñas o cosas grandes, ya que en la mente de Dios no hay clasificación de pecado, ya que el pecado es pecado y nos separa de Dios. Pero reconocemos por la palabra de Dios que la sangre de Cristo Jesús dice que nos limpia de todo pecado, así que nos justifica. En otras palabras, aunque hemos sido malos, aunque hemos dicho muchas cosas malas o otras cosas, el libro de Romanos incluso nos dice que habiendo sido ya justificados con la sangre de Cristo, por Él seremos salvos de la ira. Ahí está nuestra respuesta. Ahí está nuestra respuesta. ¿Cuántos de nosotros realmente, honestamente, queremos estar delante del Dios que nos creó y confesarle a Él que no viví de la manera que Él pidió, que no hice lo correcto el día de vivir mi vida como Él quería, y porque yo escogí vivir así? ¿Me escuchan el día de hoy? Esta es una vida de elección, pero podemos ser justificados. En esta serie que estamos haciendo, quiero que nos demos cuenta y reconocer que yo quiero llegar de aquí a allá para poder llegar de allá hasta allá, refiriéndose que mientras yo viva mi vida sin la sangre que se ha dado para justificarme, entonces estoy viviendo mi vida hasta este punto y estoy en juicio, y cuando esté en el juicio entonces tengo que vivir en otro lugar para siempre, porque soy una persona eterna, creado a la imagen y semejanza de Dios, así que viviré en algún lugar al final de todo. Así que la vida es nuestra elección.
nosotros tenemos que escoger dónde queremos vivir. No importa dónde tú estés, en tu casa, tal vez, o donde tú vivas, tú estás ahí porque tú lo escogiste, ¿no? La casa donde tú vives, escogiste vivir ahí. La calle donde tú estás, escogiste estar ahí. Las personas con las que están en tu vecindario, escogiste que ellos fueran parte de tu vecindario cuando viste aquella casa y decidiste estar ahí. Así también la vida en la eternidad. Y la vida en la eternidad es puesta en ese mismo principio, que nosotros escogemos, sea el cielo o sea el infierno. Pero es nuestra elección personal en cómo tratamos esto, o cómo escogemos esto. Una vez, en la clase dominical, un niño preguntó de por qué él tenía que ir al cielo. Y el niño simplemente respondió por la sangre de Cristo. Y esa es la única respuesta que importará cuando lleguemos a la eternidad, la sangre de Cristo. Yo sé que la sangre debe de ser personalmente aplicada. Escuchamos de esto, sí. Pero viene un tiempo donde tiene que ser realmente aplicada a nosotros. Vemos atrás en el libro de Éxodo y hay una demostración de un pueblo que fue llamado y escogido. Y eran los israelitas, pero habían vivido 400 años en esclavitud bajo el dominio egipcio y no eran tratados bien, pero eran el pueblo de Dios. Dios los amaba a ellos. Y él tenía un propósito para este pueblo, porque ya había llamado a su padre cientos de años atrás, que llevaba el nombre de Abraham, y le había prometido una tierra, y ese sería el lugar donde ellos iban a habitar, donde ellos iban a adorar a Dios como a su Dios verdadero. Pero estaban en esclavitud, pero Dios los quería liberar de esa esclavitud. Es la misma historia con nosotros. Dios nos quiere liberar de aquella esclavitud. Y no importa de que ellos habían matado a aquel cordero. No importó que habían sacrificado a aquel cordero. Lo que importaba era que tenía que poner aquella sangre en sus puertas. No era el hecho que solo lo mataron y ahí no. Tú puedes escuchar la historia, tú puedes escuchar aquel mensaje, tú puedes escuchar aquel llamado de Dios para tu vida y para tu futuro, tú puedes escucharlo, pero si tú no haces algo para aplicar aquella sangre a tu vida, entonces no importará que había aquella opción para escapar. No importa que había ese camino para salir del pecado y llegar a la gloria de Dios. Pero importa cuando lo aplicas. Así que a ellos se les requirió de tomar aquella sangre de los corderos y ponerlo en la puerta, en las puertas de sus casas. Y cuando el ángel de la muerte pasara aquella noche, lo único que importaba, lo único que los mantendría a sus hijos salvos del ángel de la muerte, que había venido para matar a cada primogénito de los hijos de Israel y de Egipto, aquellos que no tenían la sangre aplicada en sus puertas, pudo haber estado tal vez nada más ahí, o habían matado nada más el cordero, pero si no habían puesto la sangre, entonces morirían. Por si no hubieran aplicado aquella sangre. Y les digo a ustedes, a todos nosotros el día de hoy, no fue suficiente para que el cordero fuera inmolado, sino que la sangre tenía que ser aplicada. No es suficiente de que solo Jesús murió en la cruz por ti y por mí, para nuestros pecados. No es suficiente de que Él dio todo ese día, estando en aquella cruz. Más de 2000 años. Hasta que tú apliques aquella sangre a tu vida, es cuando tendrá valor. ¿Cómo lo hacemos? Por fe. La Biblia nos deja saber, otra vez en el libro de Romanos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en la sangre de Cristo,
Así que debemos de creer en nuestro corazón, después de que nos hemos arrepentido, hemos rendido nuestras vidas a Dios. Después de esto debemos de creer en nuestras vidas de que estamos teniendo la sangre aplicada a nuestras vidas por fe. Yo lo creo, lo entiendo, lo comprendo y necesito la sangre. En Apocalipsis 12 versículo 11 dice: ellos lo han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra de Dios nos dice que no hay otra manera para vencer si queremos tomar una decisión y una elección en nuestras vidas, porque somos pecadores todos. Por propósito podemos ser redimidos. Y si vivimos nuestras vidas en el pecado, ya que siempre seremos pecadores, entonces la sangre no ha sido aplicada en nosotros. Y por eso hemos caído de la gloria de Dios. Pero la sangre de Cristo, cuando se aplica, ¿qué pasa? La cosa hermosa, primeramente, lo que pasa es de arrepentirnos y después somos perdonados. Ya que el perdón es algo importante en nuestra relación con Dios a través de Cristo, ya que si no nos encontramos nosotros en aquella posición de ser perdonados, entonces continuamos manteniendo nuestro pecado, aunque tal vez hemos confesado ya en el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es decir: Dios, traigo mi vida a ti, y todo el pasado que he cometido y todas las cosas que yo he hecho, perdón, te pido perdón y me arrepiento de hacerlo y no quiero hacerlo más. Y quiero vivir mi vida, una vida diferente de lo que estoy acostumbrado, porque entiendo ya la eternidad. Y cuando entiendo ya la eternidad, me doy cuenta que hay elecciones o de la forma de que yo vivo que debo de tomar, y aquellas elecciones me pueden condenar o me pueden ayudar a ser salvo. Pero por el arrepentimiento yo puedo removerme de aquello por mi confesión, ya que la confesión también es muy importante. La confesión es aquello que o de aquello que sale de tu corazón. El resultado es, ¿qué pasa cuando la sangre de Cristo es aplicada? El perdón pasa. En Efesios 1:7 dice: en Jesús tenemos redención por su sangre. La redención quiere decir que he sido rescatado de lo que yo era a algo en lo que necesito venir a hacer por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de la gracia de Dios. Entonces Dios preparó este gran plan a través de Cristo para que el hombre, porque sí, hemos fallado y hemos caído de la gloria de Dios, pero ahora tenemos una oportunidad de venir a ser una persona diferente y vivir en paz con Dios. Colosenses 1:20 nos dice: y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los sacrificios. Hebreos 10:14. El arrepentimiento. Tengo este sentimiento por la palabra de Dios, que el arrepentimiento es algo que de lo que nunca nos salimos, porque aún cuando tú das tu vida a Cristo, para Dios, estamos en ese proceso de crecer, y a veces ahora sí que fallamos, tambaleamos, y no debemos de vivir ahí, pero el arrepentimiento nos trae de nuevo atrás, porque somos cubiertos por la sangre. Y la pregunta entonces viene, la cual es muy importante, y vemos en Juan, en Apocalipsis, que él vio una multitud de personas. Y el ángel le explica esto a Juan, que vio esta multitud de personas, que dice: estos son los que han salido y han lavado sus ropas y se han blanqueado con la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que puede limpiar mi pecado? Nada excepto la sangre de Jesús. Nada. Vemos la sangre de Cristo
no es solamente una doctrina en la que debemos saber, sino que es un estilo de vida para la salvación. Les digo a cada uno de ustedes, podemos y hemos ya confiado en la sangre de Cristo para que cubra nuestros pecados. La hemos aplicado por fe en la palabra de Dios o conforme a su palabra en nuestras almas, porque tenemos que tomar una elección. O viviremos en pecado, pero debemos tomar aquella elección. No podemos ser salvos del infierno de otra manera, sino solamente de esta. ¿Y cómo obtengo la sangre aplicada a mi vida? Había muchas personas que una vez se juntaron en este día, en este evento que pasó en el día de Pentecostés. Si quieren leer su Biblia, está en el libro de Hechos. Y estas personas estaban viendo que cosas pasaban con 120 personas. Y sintieron aquella convicción del pecado sobre sus vidas. Y había 12 discípulos ahí. Estaban juntos en este aposento alto y la palabra de Dios estaba dando eco sobre ellos. Y Pedro se levantó y le preguntaron y él respondió. Y tal vez esta es tu pregunta el día de hoy. ¿Qué debo hacer? Le dijeron a Pedro, ¿qué puedo hacer? Y reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho lo incorrecto, he vivido de esta manera, pero ahora, ¿qué tal si no quiero vivir ya así y quiero hacer una elección o tomar una elección? ¿Qué puedo hacer para que la sangre de Cristo cubra mi vida, para estar listo para la eternidad? Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Déjenme mostrarles algo. Puedes venir el día de hoy, arrepentirte de tu pecado y decir, no quiero vivir así, he sido pecador, lo reconozco, pero quiero que Dios sea mi Dios y quiero vivir en el reino de Dios. Tú puedes hacer eso, pero la Biblia nos deja saber también que aunque nos arrepentimos y somos perdonados, aún no, o la sangre no es aplicada aún. Entonces Pedro dijo, después de arrepentirse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces la sangre es aplicada porque has muerto en Cristo. Y después dice más adelante, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Pueden ponerse de pie conmigo? Padre, otra vez, hemos